Bienvenidos al episodio número 25 de Con Propósito Podcast. Y está saliendo un poco tarde, les pido disculpas por eso. Hoy es viernes, fue una semana demasiado larga para mí. Estuve yendo a la ciudad demasiados días seguidos y yo no vivo en la ciudad. Yo vivo a hora y media más o menos. Pero bueno, en fin, no vine a hablar de eso. Otra vez, muchísimas gracias. Episodio número 25 de Con Propósito Podcast. Mi nombre es Carlos Muñoz y bueno, y vamos a hablar de un tema súper interesante que a mí me costó aceptar un poco, me costó darme cuenta de por qué hay que ser esto de lo que vamos a hablar. Y hoy vamos a hablar de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad, otra vez, es un tema un poco complejo porque a muchas personas les cuesta ser genuinamente vulnerables. De repente lo harán por conveniencia, de vez en mes, pero ¿qué pasa cuando aceptas realmente ser vulnerable en lo que es tu día a día, prácticamente? Estuve investigando un poco y me di cuenta y creo fielmente que la vulnerabilidad, bueno, es difícil de tratar porque en nuestro cerebro poco evolucionado, o como así le llaman, hace miles de años, si piensan en el hecho de que vivíamos en cuevas, teníamos que estar en grupos, de repente sí te mostrabas un poco vulnerable, débil, de repente pensaban que no podías realizar las tareas por X o Y motivo y te veían como inferior, era muy probable que terminaras durmiendo afuera de la cueva, afuera del grupo. Y la otra cosa más probable que iba a pasar era que iba a venir un tigre con dientes gigantes y te iba a comer. Entonces, si se dan cuenta, nuestro cuerpo ha cambiado, nuestro ambiente alrededor del ser humano ha cambiado también, ha cambiado con el tiempo, con el pasar de los años. Si piensas en el hecho de que, bueno, que tenemos miles de años viviendo en la Tierra, y lo único que no ha cambiado realmente mucho es nuestro cerebro. Entonces, cuando vienes de allí, cuando piensas, bueno, ¿por qué carajo no puedo ser vulnerable? ¿Por qué no puedo decir cómo me siento? ¿Por qué no puedo decir o expresar qué me incomoda? Porque eso también es vulnerabilidad. De repente es porque muy adentro de ti, o en nuestro cerebro poco evolucionado o que poco ha cambiado, hay una vocecita que dice, oye, weón, ¿y si te echan? O, oye, weón, pero nos van a juzgar. Entonces, eso lo complica un poco. Otra vez, lo más seguro es que no queramos que nos vean como los débiles. No queremos que nos saquen del grupo. Tenemos esta mentalidad de tribu. Y si nos sacan de la tribu, bueno, ¿qué va a pasar? Pero te traigo buenas noticias. Ya no vivimos en tribus. Ya no dependemos de que alguien con un rango mayor no nos eche o nos diga que somos demasiado débiles, eres una carga. Nada de eso va a pasar. O no debería de pasar en estas alturas de la vida. La vulnerabilidad, lo importante, o para empezar realmente a expresar qué es lo importante, viene del amor. Y lo otro que sucede es que adormecemos la vulnerabilidad porque, otra vez, no queremos sentirnos decepcionados y así es como no podemos buscar el amor para mostrarnos verdaderamente vulnerables. No queremos decepcionar a nadie, no queremos sentirnos decepcionados y asimismo no dejamos que nadie entre a nuestro mundo. Entonces, la misma pared que evita que tu vulnerabilidad salga, evita que las personas y el amor externo entre. Abrirnos a otras personas, si lo ves desde un punto extraño, desde un punto más realista, va a ser como sentirte desnudo. Y seamos sinceros, a quien no le cuesta decir o comentar cómo te sientes o qué no te gustó, de repente incluso hasta lo complicado que es hablar a veces con tu mamá, con tu esposa, con tu relativo más querido, cómo te sientes, qué te afecta, qué no te gusta o incluso qué te gustaría cambiar de ti o de la situación, ¿no? Eso también es ser vulnerable. El mayor culpable si tratamos de buscar un culpable, porque no hay más culpable que la persona que se para enfrente del espejo, sí, así es, tú mismo eres el culpable de no mostrarte vulnerable. Pero una de las razones del por qué no podemos
mostrarnos de esta manera que yo encuentro en el día de hoy es las redes sociales. Y las redes sociales es un mundo es una puerta a la comparación interna, ¿sabes? Cómo quisieras verte o con qué te comparas porque esta persona tiene y yo no tengo. Y asimismo, tratando de ocultarnos detrás de lo que sí tenemos, evitamos ser vulnerables porque tenemos de repente miedo a ser juzgados y cómo queremos mostrar lo que sí tenemos, pero no lo que nos hace falta o lo que nos hace sentir bien o nos hace sentir mal, en esas mismas redes nos afecta. Entonces, la idea de todo esto es ser visto, querer llamar la atención. Clásico. Esto es clásico del ego. Querer llamar la atención. No quiero decir que el ego es malo, el ego también es bueno. Hay veces que necesitamos llamar la atención, pero la pregunta real es, ¿qué hacemos cuando no somos vistos? Sencillo. No vemos nada. Nos escondemos detrás de todos esos puntos fuertes que sí queremos mostrar y nos mantenemos en la superficie de todas las relaciones porque, otra vez, no queremos ser decepcionados. Es mucho más fácil esconder que ir más profundo en una relación. Y entonces, de repente, pudieses pasar a lo positivo de la vulnerabilidad, que es que piensas que los demás sí son vulnerables, pero tú no. La vulnerabilidad te puede dejar abierto otra vez a la incertidumbre y ese sí sería un aspecto negativo. Entonces, a nadie le gusta la incertidumbre. Otra vez, desde esta mente de tribu, esta mente tribal, creo que el término lo usé correctamente, quedar en incertidumbre no es nada positivo y no es nada bueno. ¿Qué pasa si crees o piensas que te van a echar de la cueva? No vas a tener fuego y lo más probable es que lo que sea que haya afuera que no sabes que hay, te coma. O trayéndolo a un plano actual, ¿qué pasa si comentándole ese secreto incómodo o tocar ese punto incómodo con tu pareja, a dónde te puede llevar? Va a llevarte a una discusión, va a llevarte de repente un abrazo amoroso, a comprensión, y ahí es donde está la incertidumbre y por eso no lo buscamos, por eso no somos vulnerables. Entonces, si nos abrimos y amamos, nos asustamos y por eso te escondes detrás de estos puntos fuertes. Pero ahora me gustaría traer un punto a la mesa para que quede un poco claro una de las razones por las que yo decidí empezar a hacer esto. En Latinoamérica, cuando hablas de vulnerabilidad, no es algo imposible, ¿sabes? Sobre todo siendo el género masculino. Llorar, abrazar, de repente decir te amo a alguien que de verdad amas, se puede llegar a ver como algo, como que eres un marica, así de sencillo. Te crían con esta mentalidad de los hombres no lloran o te caíste y párese y siga porque no pasó nada. Entonces eso crea también esa falta de vulnerabilidad. Pero no quiero echarle la culpa a nadie, no vengo a esto, solamente quiero decirte que de repente esa es la raíz del por qué no puedes ser vulnerable. Y que cuando empieces a ver la vulnerabilidad de repente como una fortaleza y una forma de aceptarte a ti mismo, entonces puede que veas realmente progreso en las relaciones que te rodean. Si llegas a sentir que es muy riesgoso, porque ser vulnerable es mostrar muchas cosas, no solo los sentimientos, sino también lo que piensas, o tal vez puede llevarte a empezar algo nuevo, de ahí la incertidumbre, se complica. Entonces, lo que te recomiendo realmente es que empieces a hacerlo y empieces a practicarlo. Y cosas como hacer ejercicio en público, llamar a tu amigo que está enfermo y preguntarle cómo está, felicitar al pana tuyo que se está graduando de la universidad y tú no pudiste, decir te amo primero, son formas de ser vulnerable. Ahora, ya te dije que es ser vulnerable, pero ¿de dónde viene la palabra? La etimología o el origen de la palabra vulnerabilidad está viene del latín, de una palabra que se llama vulnerabilis. Creo que lo dije correcto. Entonces, son dos palabras, vulnerar y el sufijo ble, que indica susceptible o puede ser. La susceptibilidad de ser vulnerado,
sería la traducción del latín. También se dice que puede ser o es probable ser herido, lastimado, golpeado, lesionado o simplemente recibir alguna herida, lesión, impacto, golpe, pero no solo físico, sino también moralmente. Entonces, saliendo de la definición técnica, otra vez, ser vulnerable puede ser una fortaleza increíble y una forma de aceptarte. Entonces, te invito a no temer a mostrar tus emociones, a mostrar tus miedos, a contar tus sueños y qué es lo que anhelas realmente, porque ahí está lo bonito. Mostrarte vulnerable ante las personas es un signo real de fortaleza. Apenas te muestras vulnerable, no hay nadie que va a sentirte lástima por ti, más bien te van a ver como una persona con mucho coraje, muy valiente, porque fuiste capaz de mostrarlo. Yo por lo menos ahorita estoy armando una charla con un grupo que se llama Shift Makers y hay una señora que cuenta la historia de cómo no dejó que el cáncer la afectara negativamente, sino todo lo positivo que sacó. Y esta señora ha sido capaz de contar toda esta historia innumerables veces. Bueno, no quiero exagerar, pero bueno, de repente 3 veces. Son 3 veces más que tú. Son 3 veces más que de las que ella fue capaz de contar lo que sí lo afectó y cómo fue capaz de superarlo. Y tú no lo has hecho, ni yo. En fin, todas esas partes, contar tus sueños, a quién amas, por qué lo amas, tus anhelos, tus emociones, todo eso forma parte de la vulnerabilidad y del ser humano como tal. Donde este ser humano que es vulnerable es capaz de, sin temor, exponerse completamente y real. Algunas pautas de repente que puedes incluir en tu arsenal o en tu cajita de herramientas incluye admitir cuando te sientes vulnerable o cuando te sientes de repente amenazado por algo que hay afuera, y eso también es ser vulnerable. Aceptar cuando te sientes vulnerable es ser vulnerable. Aceptar tus imperfecciones. Ser perfeccionista es totalmente un problema y no existe tal cosa. Poner tu vulnerabilidad al servicio de la conexión con el otro y hacerlo de una manera honesta es ser vulnerable, responsable y además de todo, otra vez, es ser valiente. Si te sientes de repente demasiado vulnerable, para ir cerrando, porque ¿qué pasa cuando te sientes demasiado vulnerable? Lo más probable es que crees resistencia a eso y vuelvas y te escondas detrás de tus fortalezas. Entonces, si te sientes demasiado vulnerable, es posible, y este término lo descubrí hace poco, es que estés experimentando una intoxicación emocional. Y entonces, algunos de estos síntomas que descubrí son simplemente alteraciones de tus percepciones y esa intoxicación causa que afloren tus inseguridades y entonces pases de ser una persona proactiva a reaccionar de manera desproporcionada. Entonces, la clave aquí es ser capaz, que es lo que acciona esa inseguridad, y ponerla en orden. De repente te puedes ayudar con un diario o en el término más usado que sería journaling, de repente siendo una persona plenamente consciente, aplicando técnicas de conciencia plena o mindfulness como la meditación, otra vez como el journaling, de repente yendo a terapia y asimismo ir trabajando poco a poco esta vulnerabilidad. En fin, era algo que me quería sacar de adentro. Un episodio que me tardé en grabar. De hecho, esto debe haber salido a las 5 de la mañana el día de hoy. Hoy es viernes 30 de junio. Y espero que les haya encantado. Espero que les sirva la información. Espero que puedan ser vulnerables realmente. Pronto voy a empezar a grabar. Ya tengo la cámara. Ya casi tengo el equipo completo para que lo puedan ver en todos lados. Y poder, de repente, llegar un poco más lejos. Causar un impacto un poco mayor, que es lo que busco. En fin, si les gustó, compártanlo. Sería de gran ayuda que me dejen un rating en review en la plataforma que sea que escuchen este episodio. 5 estrellas, se los agradezco un montón. Y para cerrar, recuerden de hacer cada momento del día su mejor momento. Sean un poco vulnerables. Nos vemos.